¿Hasta qué punto se nos ha dicho la verdad en las escuelas cuando se nos enseña del golpe militar de 1976? ¿Cuáles son aquellas cosas que, quizá por malicia, quizá por ignorancia de algunos maestros, no nos terminan de contar o nos manipulan información? Vamos a dar una pequeña vuelta por aquellos lejanos y no tan lejanos años 70. Vamos a desmitificar algunas de las recurrentes falacias que se suelen decir en escuelas y jergas populares en la Argentina. Hoy desmintamos los 70, la década perdida. Para poder hablar del golpe militar con propiedad, se tiene que poner en contexto como mínimo desde el año 1973 hasta 1975, dado que aquí comenzarían las causas que desencadenarían el famoso 24 de marzo, así que primero, un poco de historia. En el año 73, la fórmula Perón-Perón tiene un rotundo éxito en elecciones, ganando con un aplastante 61,83% de los votos, sin necesidad de ir al nuevo balotaje y asumiendo directamente. Perón y Isabelita asumen en un contexto muy complejo, dado que desde la presidencia del Dr. Arturo Illia se habrían sufrido los primeros ataques subversivos de los grupos de izquierda, Montoneros y ERP, que luchaban en contra de la democracia para tomar el poder, cueste la sangre inocente que cueste. El carisma del general es de vital importancia para calmar la angustia que se vivía en esa época, pero lastimosamente para él y para el pueblo peronista, el Perón del 45 había envejecido y estaba muy deteriorado, lo que desembocó en el plazo de menos de un año la noticia de la muerte del general, dejándole a cargo del país a su esposa Isabelita, una meretriz de poca monta que conoce el general en un bar europeo. Esta historia prosigue con la aparición de la AAA, un grupo de oficiales armados y gente de la logia anticomunista, que es el brazo principal y armado de Isabel para gobernar. Mientras el país era un baño de sangre y los desaparecidos y silenciados crecían con el paso de los años, en 1975 las malas políticas económicas llegan a la cúspide en una crisis llamada Rodrigazo, que pone en jaque a la última llama del liderazgo del fallecido general, que obliga a Isabel, su esposa, a tomar decisiones muy comprometedoras. Las nuevas estrategias políticas de Isabel son arreglar con el general Jorge Rafael Videla, teniente general del ejército argentino, para negociar el adelanto de elecciones, haciendo un retorcido y siniestro paso de mandato para el año 76. Y es así como Isabel Martínez de Perón entrega el gobierno al teniente general y la junta militar envía un mensaje de felices fiestas para el pueblo argentino, donde les deseaban feliz Navidad al pueblo y advertir a la presidenta que le daban un plazo de 90 días para restaurar y restituir el orden y la paz en la República. Caso contrario, las Fuerzas Armadas se harían cargo del país para hacerlo por mano propia. Y es así como el 24 de marzo de 1976 se instauró en la Argentina un golpe de Estado que derrocó de manera inmediata a todo el aparato estatal argentino. En esta segunda parte te voy a contar aquellas cosas más específicamente del golpe militar de 1976 que no se cuentan a la hora de enseñarse en las escuelas de la República, con datos como el número de desaparecidos, el modus operandi de los militares, la economía y el modelo económico de la época, entre otras. Tráete algo para tomar, algo para picotear, toma asiento que hoy vamos a desenmascarar los relatos del último golpe militar de la Argentina. Comencemos. Para comenzar esta segunda parte, primero vamos a irnos a las bases de todo. ¿Qué es un golpe de Estado? Un golpe de Estado es la irrupción completa y el despojamiento del cargo presidencial al gobierno por medio del monopolio de la fuerza militar. Las primeras medidas que toma el gobierno de facto para el nuevo régimen
son la ocupación del cargo del Poder Ejecutivo por un militar de alto rango, la anulación del Congreso y los Congresos provinciales, la suplantación del Poder Legislativo por el Poder Ejecutivo con decretos ley, la intervención del Poder Judicial, acordando con los jueces que estén de acuerdo con el golpe, la anulación de toda actividad que conlleve ideologías como participación política, gremial, estudiantil, artística y cultural, y el estado de sitio y toque de queda, que significaba que no podían haber ni 3 personas más en la calle ni poder quedarse hasta pasadas las 8 de la noche. Desde la década del 40 era común ver gobiernos militares en América Latina, y la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética era un factor definitorio para aquel momento. Estados Unidos quería que los países de América se vuelvan capitalistas, por lo que en 1946 en los Estados Unidos se crea la Escuela de las Américas, una institución de instrucción militar en la que los ejércitos y fuerzas armadas principales de los países de América Latina eran llevados para ser instruidos con la doctrina del enemigo interno, un enemigo en común en cada país, el cual era en realidad el pensamiento de izquierda que tendrían los habitantes de los países latinos. Las fuerzas armadas eran instruidas con los métodos de eliminación del enemigo interno, que no serían más que los mismos métodos utilizados por el ejército francés en la guerra de la independencia por Argelia. Los golpes de Estado y las dictaduras de este largo periodo estarían programadas para el territorio latino. Los militares del gobierno de facto, instruidos con la misión en proceso, comienzan a poner en práctica sus operativos y métodos durante todo el régimen. Desde el Poder Ejecutivo se manda la orden de desplegar grupos de tareas, los cuales vigilan las calles de la República en busca de posibles revolucionarios y opositores al golpe. Cuando se encuentra a uno de estos, se lo sube a los famosos Falcon verdes y se los lleva detenidos al centro clandestino más cercano. Luego allí se los desnudaba, se les ponía una bolsa en la cabeza y se les deformaba el nombre para identificarlos de una manera diferente. Las torturas que se realizaban iban desde choques con picanas eléctricas en cuerpos mojados y en zonas muy sensibles, y voltajes muy específicos para poder dar sesiones de torturas largas y tendidas durante horas y horas, hasta violaciones a muchas de las mujeres. Esto se realizaba para sustraer información al detenido acerca de más gente con ideales revolucionarios de izquierda, para traerlos a los centros clandestinos y luego desaparecerlos. Si bien se llevaban detenidos a estos lugares a cualquier civil que se lo viera incumplir ciertas normas impuestas por el golpe, que podrían ser artistas, directores de revistas, profesores e inclusive estudiantes, lo cierto es que el grueso de la gente detenida eran aquellos integrantes de ERP y montoneros que habrían causado terror en la sociedad, muerte y enfrentamiento civil hace más de 10 años. La cifra de los desaparecidos, los famosos 30.000 desaparecidos, la cifra inventada por el ex integrante de Montoneros Luis Labraña, que se habría inventado ya finalizado el golpe en modo de venganza y una forma muy fructífera de obligar al Estado a indemnizar a las supuestas familias de desaparecidos con una suma de más de $80.000 por ley. Ya más de 20.000 familias han reclamado esta indemnización, pero este curro lo voy a dejar para otro video. La cifra real no rondaría ni cerca de los 20.000, sino de menos de 4.000 personas, la mentira más grande y la estafa mejor organizada. Si bien se suele reconocer este periodo como un régimen en el que se aplicó liberalismo, la realidad es que esta fue una época muy similar al resto, con un programa económico muy similar al de Mauricio Macri, por ejemplo, con esta idea gradualista. El déficit fiscal no se pudo bajar en ningún momento, dado que el gasto público se incrementó, se realizaron estatizaciones de grandes empresas y se financió el Estado de las 3 maneras posibles: subida de impuestos, impresión o maquinita, e impuesto futuro o deuda externa. Con el nivel de gasto público en aumento, la subida de impuestos, la impresión descontrolada y la deuda externa, la baja en retenciones al campo no habría sido suficiente para mejorar la economía. La apertura a la importación destruyó muchas empresas del país que no estaban preparadas para competir aún, y eso trajo muchos problemas económicos. Fue un total desastre, pero la palabra liberal no tiene absolutamente nada que ver con este periodo. Pero vamos a ver por qué. En primer lugar, un liberal nunca hubiera aceptado un cargo en un gobierno dictatorial, dado que respetar las libertades individuales es primordial para ellos. Para un liberal, tomar deuda es un acto inmoral, dado que se le estaría cobrando una deuda futura a gente que no nació y por tanto un acto antiliberal. Una persona liberal jamás estatizaría una empresa, porque los bienes o servicios que estaría proporcionando la empresa en cuestión
no serían consumidos por el 100% de la gente que paga impuestos. Por lo tanto, está en contra de las estatizaciones. Y por otro lado, el liberal cree que la libre competencia, la cooperación social y la división del trabajo son las que aumentan la productividad y mejoran la calidad de las empresas. Por lo tanto, deben ser privadas. Si el ministro de Economía hubiera sido liberal, hubiera hecho no solo reducción de retenciones, sino que antes hubiera reducido el Estado de una manera fenomenal y hubiera bajado impuestos, regulaciones, quitando retenciones, quitando controles de precios, de salarios, descongelación de tarifas, etc. Cosa que en este periodo se vio de manera inversa. Este es un gran punto que la gente común no comprende y por eso se le sigue llamando dictadura liberal. Y hasta aquí la segunda parte de los mitos de la dictadura. Te invito a seguirme si el video te gustó y que lo compartas para que estos mitos desaparezcan del común de la gente y podamos pensar en un país serio de una vez. Muchas gracias por quedarte hasta acá, yo soy Libre para Opinar y nos vemos en otro video.